Hola, mi nombre es Eduardo Trillo, soy R1 de Neuro en La Paz, en Madrid, y vamos a hablar un poco dentro de este bloque de clases del algoritmo diagnóstico del ictus. Un poco atípico esta clase de algoritmos diagnósticos porque no es tanto centrando en el diagnóstico, porque el diagnóstico del ictus sabéis que es un diagnóstico clínico, que la imagen nos va a apoyar mucho, también nos va a orientar sobre la etiología, como veremos a posteriori, pero además también voy a hablar un poco del manejo, porque me parece muy importante tener también esta clase un poco resumida de todo lo que se puede hacer en la fase aguda, ya que es algo que yo creo que nos va a caer este año. El año pasado nos preguntaron por el TAC perfusión, fue una pregunta sencillita, pero este año pueden complicarlo un poquillo más y además están escribiendo las nuevas guías de la Sociedad Española de Neurología, que llevan mucho sin escribirse. Entonces sabéis que todo lo novedoso gusta. Bien, primero tenemos que saber si estamos ante un ictus. Por lo tanto, la primera pregunta y la más importante de todo esto es preguntarnos si el déficit neurológico que presenta el paciente es brusco, porque esto es un ictus, es un déficit brusco neurológico. ¿Y qué déficit tiene el paciente? Pues esto también nos va a orientar o nos dará una idea de en qué territorio cerebrovascular va a tener la afectación, si en la arteria cerebral anterior, si en la media, etc. Casi siempre, y desde luego en el MIR no creo que salgan de ahí, nos van a preguntar sobre la arteria cerebral media y por lo tanto es en la que me voy a centrar. ¿Cuándo empezó el déficit? También muy importante, porque esto ya sabéis que nos va a permitir ser un poquito más agresivos y tratar o no serlo y ser más conservadores. ¿Y cómo era la situación basal previa del paciente? Sí, ya que si un paciente ya tenía mucho deterioro previo, con mucha discapacidad, pues igual no compensa tanto tratar a ese paciente de manera muy agresiva. Esto sería un caso típico clínico que pues lo repetiremos con supuestas opciones que nos podrían dar en nuestro examen, pero nos podría caer algo así en el examen. Un varón pues de 75 años con factores de riesgo que acude porque en torno a la 1, ¿sí? Comienza de forma brusca, sí, esta es la palabra clave, con pérdida de fuerza en miembros derechos, desviación de la comisura, imposibilidad para emisión del lenguaje. Y además nos dan la situación basal del paciente. Esto sería un poco un caso clínico típico. Os voy a poner muchos tags y mucha imagen en esta clase, no se corresponden todas con este paciente, pero simplemente para que os hagáis una idea de cómo podría ser una pregunta típica. Bien, entonces, cuando tengamos una persona con un déficit brusco neurológico, tenemos que hacer un TAC sin contraste. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si el TAC es normal o si el TAC tiene sangre. Y sabéis que que la sangre en el TAC se ve blanca, ¿sí? Entonces esto ya nos contraindicaría el realizar pues, una fibrinolisis o el realizar un tratamiento mucho más invasivo, por así decirlo. Y nos hablaría pues, de otras etiologías, de otro manejo, etc. El TAC nos permite distinguir entre la hemorragia y la isquemia. Sí, si nosotros tenemos un déficit neurológico pero tenemos un TAC normal o tenemos alguna alteración muy sutil, pues tendremos que pensar en que tenemos un ictus isquémico. Bien, dentro de esto, una vez que ya sabemos que el ictus es isquémico, que eso sea el TAC normal o con más o menos necrosis, pero que sea isquémico, pues tenemos que proponernos unos objetivos de tensión arterial bastante altos, como podéis ver, sí, porque necesitamos mantener una perfusión sanguínea cerebral adecuada, sí, por eso solo tratamos si sube de estas cifras que os pongo ahí. Además de las glucemias, también no queremos que se eleven mucho. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia también puede aumentar la mortalidad. Una vez que hacemos el TAC basal con escalas radiológicas que no tenemos que saber de cara al MIR, pero sí que es importante para la hora de tratar y que por lo menos os suenen, es que tenemos que calcular el aspect. Sí, si el aspect es muy bajito, esto quiere decir que el TAC es muy feo, que tiene mucha isquemia, mucha necrosis, que es muy negro, pues esto ya no nos va a compensar tratarlo porque no hay tejido recuperable. Sí, lo que se ve negro en el TAC es tejido necrosado, es tejido no recuperable. Pero si el aspect es más bonito, más de mejor nota, sí, un aspect más de 6, el máximo sería un 10, pues ahí ya nos podremos plantear tratar y realizar la siguiente prueba de imagen, que es meterle contraste en las arterias y hacer un angio-TAC. Bien, aquí vemos algún ejemplo. Esto sería un TAC completamente normal. Esto sería un TAC, pues prácticamente vemos toda la afectación de la arteria en el territorio de la arteria cerebral media. Todo esto es negro, es necrosis, esto es irrecuperable. Por este paciente no podremos hacer mucho, pero sin embargo en este TAC, imaginaos que este paciente se presenta con un déficit brusco de pérdida de fuerza de los miembros izquierdos, con pérdida de sensibilidad de los miembros izquierdos, con desviación de la comisura, pues entonces pensaremos que tiene una afectación de la arteria cerebral media derecha. Pero hacemos un TAC y solo vemos esta pequeñita alteración, esta pequeñita hipodensidad a ese nivel, pero sabemos que por la clínica, y por eso es un diagnóstico clínico fundamentalmente, que tiene una alteración
mucho mayor, en mucho mayor territorio, y por lo tanto el resto va a ser recuperable, ¿sí? Si estamos en horas, evidentemente. Todo esto hay que meterlo en un contexto grande. Entonces ya saltaremos al siguiente paso, que es hacerle un angioTAC, que es meterle contraste en las arterias para ver si hay oclusión o no de gran vaso. ¿Y cuáles son los grandes vasos que nos preocupan en el MIR? Dos. Y solo os tenéis que acordar de esos dos, la arteria basilar y la arteria cerebral media, sobre todo la sección más proximal, sino una sección muy distal, una porción muy distal. Bien, pues eso, le metemos contraste a las arterias, angioTAC, vemos los vasos, aquí vemos la arteria cerebral media de derecha y vemos un stop a este nivel, en este caso un corte coronal, lo mismo arteria cerebral media, otro stop a este nivel, estos serían oclusiones de grandes vasos, si el contraste no pasa porque hay un trombo, hay algo que evita que pase el contraste. Pero el angioTAC nos puede dar más información de cara a la etiología, porque el angioTAC nos dibuja cómo son las arterias. Sí, nos las dibuja, nos dice si hay, pues si están más estenosadas, menos estenosadas, si tienen una disección, si hay una variante anatómica. Ella nos dice si tiene más ateromatosis, si está más calcificada, si tiene más roña. Todo eso también nos puede orientar, porque si tiene pues mucha aterosclerosis, si está muy calcificada la pared y aparte el paciente tiene factores de riesgo, pues seguramente ese ictus, ese trombo que ha ocluido, pues pueda venir de la carótida, por ejemplo, sí, que haya tenido, que tenga una ateromatosis muy importante, sí, que se haya podido desprender de ahí. Si el angioTAC está limpio, entre comillas, sí, por ejemplo, que los vasos sean que no tengan ateromatosis, que no estén calcificadas las arterias, que sea todo limpio, pero tenga una oclusión brusca, pues puede ser que haya tenido un trombo que haya venido de otro lado, por ejemplo, del corazón en el contexto de una fibrilación auricular. Y si el angioTAC está totalmente limpio y no presenta oclusiones de gran vaso, el paciente es hipertenso y tiene una afectación clínicamente que nos corresponda con un síndrome lacunar, pues tendremos que pensar en una afectación de las arterias perforantes y de un infarto de tipo lacunar por hipertensión arterial mantenida en el tiempo. Bien, entonces, hacemos el angioTAC. ¿Vemos o no oclusión de gran vaso? Bueno, pues si hay oclusión de gran vaso y estamos en estas horas que os marco en verde, en menos de 4,5 horas y en menos de 6, ¿sí?, pues nos podemos plantear hacer, en primer lugar, una fibrinólisis si estamos en menos de 4,5 horas y además añadir una trombectomía mecánica, aspirar un trombo, vamos, con una guía. No se suele dejar stent a nivel de las arterias basilares o las cerebrales medias, no mejoran el pronóstico, a diferencia pues de lo cardiológico. Y bien, y en el caso de la fibrinólisis, si estamos entre 4,5 horas y en el caso de la trombectomía, si estamos entre 6 y 24, pues aquí podremos hacer también estas técnicas, pero necesitamos una perfusión, sí, que eso se realiza mediante una resonancia o mediante un TAC, da igual, eso depende del centro, mediante un TAC perfusión favorable. ¿Y qué es esto? Pues bien, es calcular que la diferencia entre el tejido que está muerto, que está necrótico y el tejido que está en penumbra isquémica, es decir, que es potencialmente salvable pero que está isquémico, pues sea favorable, es decir, que haya más tejido potencialmente salvable en penumbra que ya muerto, ¿sí? Y si el mismatch es favorable, podremos realizar estas técnicas si estamos en estos rangos de hora. Si no hay oclusión de gran vaso, no hay trombo que aspirar, no hay trombo que sacar, por lo tanto solo nos plantearemos realizar una fibrinólisis. Bien, contraindicaciones, importante también, sacado de lo que nos ha dado Juan, no os las voy a leer, las leéis vosotros, cosas muy de sentido común, pero hay que tenerlos muy en cuenta. Bien, si al hacer el TAC nos vamos al lado contrario, pues veríamos ictus hemorrágicos. Sí, aquí hay que pensar pues, que la etiología sea por hipertensión, en este caso por afectación profunda, ya lo sabéis, si se afectan núcleos de la base y el tálamo, o en caso de pacientes añosos, sí, de más de 65 años, pensar en una angiopatía amiloide, si la localización de la hemorragia es más lobular, sí, más cortical, más periférica, por así decirlo, no tan profunda. Pero si son jóvenes, pues pensaremos en malformaciones arteriovenosas, tumores, etcétera. Sí, no es tan típico que evidentemente que en un joven haya una angiopatía amiloide. Aquí las tensiones, como vemos, no son, somos más estrictos, las queremos más bajas porque tener tensiones altas pues nos pueden aumentar la hemorragia, evidentemente. ¿Sí? Por lo tanto, localización profunda, pues pensar en hipertensión arterial, localización pues más cortical en pacientes añosos, angiopatía amiloide, es lo típico que nos van a preguntar. Las tensiones en la fase aguda, tanto en el isquémico como en el hemorrágico, se bajan con urapidilo o la betalol, ¿sí? Bien, la pregunta, el mismo caso clínico que os ponía antes, fijaos, ¿cuál es la correcta? Pues bueno, la correcta sería esta. Primero hay que explorar a este paciente, si por la clínica ya sabemos o nos parece que puede ser una arteria cerebral media izquierda, sí, porque este paciente tiene afasia, no puede emitir lenguaje, sí,
y si el TAC y el angio-TAC, si el TAC es normal y el angio-TAC, si el TAC es normal, quiere decir que seguramente sea un ictus isquémico, ¿sí? El angio-TAC nos muestra una oclusión en la porción proximal de un gran vaso, en este caso de la cerebral media, que nos cuadra con la clínica, le realizaremos fibrinólisis seguido de trombectomía. Este paciente seguramente no muestra una oclusión de la arteria basilar, porque una oclusión de la basilar lo que nos puede dar, pues generalmente si es un TOP de la basilar, es que el paciente entre en coma directamente. En este caso, si el paciente mostrase una arteria cerebral media hipertensa, que no es más que un signo precoz de isquemia, no nos contraindica como tal el tratamiento agudo, ¿no? Si no está necrótico el resto del territorio. Y en este caso, como estamos 1 hora y media tras que haya comenzado los síntomas, no hace falta realizar las técnicas de perfusión, ¿sí? Porque estamos en rango para tratarlo. Esto es todo, muchas gracias. Cualquier duda, ahí tenéis mi correo y mucho ánimo con la preparación.